Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, ante todo recordarles que el próximo jueves es la ascensión de nuestro Señor, que pasa desapercibida en este mundo impío y apóstata. Recordar que son uno de los tres grandes jueves que tradicionalmente se tenían presente en la iglesia, y vemos como la ascensión con la cual culmina este periodo de 40 días aquí en la tierra se concluye, y así concluye el tiempo de Pascua, el tiempo pascual, encontrándonos hoy en el quinto y último domingo después de Pascua. Y en el Evangelio de hoy tenemos el mismo capítulo de San Juan que se ha venido presentando en los domingos anteriores. Y vemos cómo nuestro Señor les incita a sus apóstoles a confiar en el Padre, pedirle al Padre en su nombre, y nos deja su nombre como garantía de obtener lo que le pidamos al Padre, lo que pidamos realmente en el nombre de Jesús y no en nuestro nombre, en nuestro capricho y en lo que a nosotros nos puede parecer mejor, sino en el nombre de Jesús. Es decir, pedir todo aquello que Jesús, como Salvador, Saludador, Yeshua, nos da, nos otorga la redención y la salvación de nuestras almas, y no ganarnos la lotería o ser emperador o Napoleoncito o lo que fuera. Y por eso muchas veces no se nos da lo que pedimos, porque no pedimos en consonancia con el nombre de Jesús, en consonancia con nuestra salvación eterna. Y si pedimos algo que está en consonancia y no se nos otorga, es porque Dios Padre nos dará algo que es mejor. A veces le podemos pedir que nos quite las cruces y no nos la quita, nos da algo mejor, es decir, seguir aguantando esa cruz que Él nos da a nuestra medida, y así miles de ejemplos. Pedir en el nombre de Jesús, el Salvador. Y les dice a sus discípulos que Él no pedirá o rogará por ellos al Padre, porque el Padre ya os ama. Es el amor de Dios. Nuestro amor es un efecto, una consecuencia. Es el amor de Dios, por eso existimos, somos y nos movemos. Hemos sido creados por eso, porque Dios Padre nos ama tiernamente como un Padre. No necesita nuestro Señor rogar por sus discípulos ante el Padre, porque el Padre nos ama en Jesús. Porque habéis creído en mí, que he salido del Padre, y eso basta. En esa creencia de nuestro Señor como Dios que salió del Padre y vuelve al Padre, y aquí le dicen los discípulos:
ahora sí que hablas claro. Cómo se les abrieron los ojos en el mismo capítulo, que no entendían el poco de tiempo que no me vería y después me volveríais a ver, toda esa confusión, y es en el mismo capítulo, o sea, en el mismo diálogo, y ahora sí hablas claro. Una vez más, como es evidente que ese poco de tiempo era como lo dice San Agustín y no como lo decían los otros padres, porque hasta en eso a veces los santos padres se pueden equivocar y se equivocan. Y vemos claro entonces que al decir nuestro Señor que vino del Padre al mundo y ahora deja el mundo y vuelve al Padre, le entendieron. Queda corroborado todo lo que se dijo anteriormente de que ese tiempo, que no lo veríamos, era el de la ascensión hasta la parusía, y el que lo veríamos ya en su parusía y lo que viene de su reino. El reino que le pedimos en el Padre nuestro. Vean la petición que se hace. Pedimos el reino de Jesús. El reino donde se hace la voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y eso debiera de ser el pan nuestro de cada día. Y la esperanza, porque lo que nutre la oración es la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Apocalíptica, una vez más, escatológica. Por eso una iglesia antiapocalíptica, un clero antiapocalíptico, está fuera de los parámetros divinos y de Dios. Y ese fue el gran error de Juan 23 y el Concilio Vaticano II, no queriendo ser profeta de desgracias como esos tontitos, como nosotros, o como yo, por ejemplo, que creen que la parusía está más cerca de lo que pensamos y que vivimos en tiempos apocalípticos. Entonces abrimos las puertas al mundo y nos tomamos un café y seamos amigos con el mundo. Ideal judeo-masónico. Pues bien, vemos así como se les hace la luz a los apóstoles, se les clarifica el entendimiento, ven cómo nuestro Señor sale de Dios Padre, viene al mundo y vuelve a Dios Padre, creen en nuestro Señor, y en esa creencia y en ese testimonio que se tiene de Jesús, estamos consolidados en el amor del Padre que nos ama, porque hemos creído en su Hijo. De ahí que el que deja de lado el testimonio de nuestro Señor, la creencia en nuestro Señor, está perdido de Dios, como está perdido este mundo. Y como está perdida la nueva iglesia posconciliar, aliada con el mundo, con los poderes del mundo, y fraguando otra religión, que no es la basada en el testimonio fidedigno de la palabra de Dios, del Verbo encarnado.
Y vemos cómo la epístola de hoy nos dice: guardad la palabra. Una vez más, esa consonancia de la epístola con el Evangelio, y de vivir la perfecta libertad. Esa es la ley de la libertad, en la verdad que nos hace libres, y esa verdad es Dios, es nuestro Señor, y no este liberalismo judeo-masónico, protestante, de la falsa dignidad del hombre, que se cree con los atributos de Dios, cual gurú gnóstico, chispa divina, que se redescubre en su intelequia que es una chispa de Dios, y por lo tanto es Dios. Y en este mundo el pueblo es Dios, y es lo que proclama la democracia. Soberanía del hombre, que es en definitiva Dios, cuando toda autoridad viene de Dios y no del pueblo. Vemos la divinización del pueblo en esta democracia, que es un antropoteísmo, que hace del hombre un Dios, y que tiene derecho entonces a Dios, al cielo. Y por eso Juan Pablo II negó el infierno. Y por eso hoy todo el mundo se muere y aleluya, se salvó. Herejía tras herejía. Pues bien, queda claro, mis estimados hermanos, cómo Santiago apóstol nos dice de vivir en la perfecta libertad, en el testimonio de la verdad, y haciendo obras de caridad, visitando los huérfanos y las viudas, no dejarnos seducir por el mundo, no dejarnos configurar por el mundo, no amalgamarnos con el mundo. Es claro, es tajante, todo lo contrario de lo que el ecumenismo de hoy quiere hacer. Plena contradicción. Y por eso esa oposición que hay entre iglesia y mundo, que el Concilio Vaticano II ha querido diluir, negar. Y por eso vemos todo ese movimiento de apostasía consolidada. No es mañana la apostasía, no es solamente una apostasía práctica, es una apostasía actual y de hecho y de derecho, si es que derecho puede tener el error. Porque el que no piense así, ese queda excomulgado, queda excluido. Estamos viviendo la gran apostasía, y teledirigida y auspiciada por Roma apóstata, convertida en la sede del anticristo. ¿Y quién está sentado ahí? Benedicto XVI, que más le valdría de maledicto, porque no está bien dicho, sino mal dicho. Es la inversión. Y quizás por eso eligió el nombre él astutamente. Y pues bien,
ante todo este contexto, los hechos se van dando. Y ya saben la actitud de Monseñor Felé, empecinado en su error. Creo que ya todos saben de la carta que hizo Monseñor Williamson, Monseñor Tissier y Monseñor de Galarreta para manifestarle el 7 de mayo su oposición a Monseñor Felé. Milagro, porque ¿quién se lo esperaba? Yo no me lo hubiera esperado. Esperemos que ahora se mantengan en sus 13 y que no sea una simple declaración para lavarse las manos como Pilato, que ha hecho este justo, pero lo dejo que lo liquide. Cuidado, cuidado, monseñores. Los felicito, pero manténganse a la altura. Y la oposición que sea firme. Porque si no, es puro quedar bien. Y quedar bien con Dios y con el diablo y ante los fieles. Pero han manifestado su oposición con lo que viene haciendo Monseñor Felé, apoyado por sus cuadláteres y la camarilla con la que él se rodea, en contra de los otros 3 obispos. Es evidente que hay una escisión, un cisma interno, y eso es lo que yo dije hace rato. ¿Y quién crea el cisma? Monseñor Felé. Porque él como autoridad no la usa para el bien común, la verdad y la fe, sino para tener un modus vivendi canónico con Roma apóstata. Y la respuesta ha sido inmediata de Monseñor Felé y los 2 asistentes, el padre Pfluger y el padre Alain Nelly, para decirle a estos 3 obispos de una manera que raya en el colmo de la estulticia, diciéndole a estos 3 obispos que pecan de 2 errores, que pecan contra lo sobrenatural y de falta de realidad. ¿Y cuál es el pecado de Monseñor de Galarreta, de Monseñor Williamson y de Monseñor Tissier? Que al fin dieron a luz en esta oposición interna que hay. Que ellos no tienen en cuenta el aspecto sobrenatural de la Iglesia. Que están endureciéndose, que no cuentan, como quien dice, con la gracia de Dios. Porque para Monseñor Felé todo esto es bueno. Entonces no creen en la divinidad, en definitiva, de la Iglesia. Y reafirma que es seguro de que Benedicto XVI es el Papa. Y ay, mijito, tocaste un punto
donde muestras tu supina ignorancia teológica. Porque está Monseñor Fele justificando todo esto y acusando a los otros de no tener confianza en lo sobrenatural, afirmando que Benedicto XVI es legítimamente papa, cuando Monseñor Lefebvre dejó una duda, y hay una duda justamente de la legitimidad, pero como para él eso es dogma de fe, no se toca. Y pongo aquí el ejemplo que ya he puesto de la hostia consagrada. ¿Está la hostia consagrada aquí en este tabernáculo? Ejemplo que da Santo Tomás. Podríamos decir sí y no. Depende. Lo que es de fe es que toda hostia válidamente consagrada tiene la real y divina presencia. Pero que esta hostia haya sido real y válidamente consagrada es otro cuento. Y eso es lo que Monseñor Fele, el padre Schmidberger, siguiendo al único teólogo holandés Piggy, niega que un papa pueda caer en herejía. Es que está haciendo materia de fe lo que no es de fe. Si fuera materia de fe, San Vicente Ferrer fue hereje, porque él creía que era papa el antipapa Benedicto XIII, Pedro de Luna. ¿Y en qué quedamos? San Vicente Ferrer se equivocó, después rectificó, pero entonces estuvo en un periodo de hereje. Falta teología. Y les vendría bien darles algunas clases, porque a mí realmente ya me da repugnancia que a esta altura del partido no se estudien las cosas a la luz de la teología. Y entonces él, en su supina estupidez de Caperucito Rojo, que ya le prometieron quizás el capelo cardenalicio o por lo menos la prelatura, porque de eso también habla, canónica, está entusiasmado y dice, claro que Dios puede y habla por Benedicto XVI, la boca de Benedicto XVI. Oiga, pero pedazo de inconsciente, Dios también puede hablar por la burra de Balán, la boca de la burra de Balán. ¿Y qué con eso? ¿Es que eres tonto? Pues parece. Y si no, incluso nuestro Señor nos dijo, si no hablan los niños, las piedras gritarían. Dios puede hablar por donde se le dé la gana. Entonces que no venga con artilugios de aparente teología a confundir la materia de las cosas. Distinga, es del sabio distinguir. Pero él en su iluminismo de gurú, porque hay que decirlo, cree que está divinamente él constituido
prácticamente en la infalibilidad. Yo soy el superior y lo que yo hago con mi consejo, el par de bobos que tiene al lado, que los conozco muy bien, el uno, un sentimental sibarita, el padre Agnelli, cuyas celda en Ecón era un palacete de un príncipe real, fuimos compañeros casi todo el seminario, buena persona humanamente hablando. Aquí no se trata de algo personal, pero es un sentimental sibarita. Y el padre Fruber, un maquiavélico jesuita, que me dijo a mí en una visita canónica en México: ¿qué haría yo con usted si fuera el superior para lograr hacerme callar y reducir? Y me dice él, así muy campante, muy sabiondo: yo haría lo que hacen los jesuitas cuando había una persona difícil, que no penetraba, que no se la podía manejar y manipular. Había que darle un buen puesto para que el tipo se quiebre, maquiavélico, ¿no?, o se someta por el poder que tiene. Y dice, y le voy a hablar. Le dije, no pierda el tiempo, porque no le van a hacer caso, y segundo, que conmigo me das poder y lo primero que hago es decapitarte a ti por tonto, pensaba yo. Pero fíjense lo maquiavélico y convencido él en su idealismo medio alemán, porque es suizo-alemán. Así que darle un buen puesto para que se quiebre o para que sucumba ante los honores y el poder. Eso no es ser maquiavélico, que ya estuvo fraguado un año antes, por lo menos. El padre Riesberger ya me lo había dicho, hablando en una conversación, qué pasaría, quién sería el nuevo superior, qué habría cambios. Dice, ciertamente van a haber cambios. Yo no voy a continuar en ningún puesto así, porque él era en ese momento, creo que el primer asistente, pero seguirá Monseñor Felé y tendrá como asistente a Pflüger y a Agnelli. Y él, ¿cómo lo sabía? ¿O cómo lo deducía? ¿Porque es un brillante e inteligente? No, porque eso estaba ya fraguado en el Vaticano, que lo que convenía para destruir la tradición era que siguiera Felito, Monseñor Felé, del cual me arrepiento de haberlo apoyado para que no saliera el otro, y estos dos cuadláteres que ahora lo sostienen en su iluminismo de gurú. Y digo esto porque hay que saberlo, que Monseñor Felé le creyó o le comió el cuento a una suiza que se decía tener revelaciones, pretendiendo modificar la impronta que le dio Monseñor Lefebvre a la fraternidad. Y Monseñor Felé estaba tan imbuido de eso, con otros sacerdotes, que cuando esto salió al aire hubo un gran choque, y la cosa se logró calmar, y Monseñor Felé se aquietó y se calmó. Pero eso demuestra que él tiene una mentalidad de alumbrado. Él cree en cualquier cosita que se la pinten de color oro o divino, que viene de Dios, y
no hay quien lo saque. Tiene ese problema, porque él no tiene estructura teológica. Él cuando habla, los sermones de él dan vergüenza, sin consistencia teológica. Se le deben de reír en Roma de verlo tan hueco, tan vacío. La mirada de él, perdónenme, parece de una vaca que rumea, pero no porque esté hablando, sino porque está tragando. ¿Y qué es lo que le pongan? Perdónenme, pero es así. Y si no, que lo demuestre con inteligencia y sapiencia. En esas estamos. Entonces este es el trío que tenemos, y que se creen con toda la autoridad para creer que son infalibles y que es divino lo que están haciendo, y se oponen a los otros 3 obispos. Se hace el colmo, porque Monseñor Felé, como superior, se cree que es el gurú, es el Buda de la fraternidad, y le invoca a estos 3 obispos el principio de autoridad y los acusa de dialécticos, de hacer una dialéctica de la verdad y la fe ante la autoridad. Pero oiga, señor, ¿quién es el que crea la dialéctica? Es usted, que como superior, al no estar ejerciendo basado en la fe y en la verdad, crea la dialéctica entre verdad y fe y autoridad. Lo que pasa es que él no se da cuenta, porque los gurús nunca se equivocan, ellos son divinos. ¡Qué atrevimiento! Yo quiero ver la respuesta de estos 3 obispos, porque espero que le den 2 y 3 tazas bien servidas, porque si no lo hacen, rayan en la ineptitud. A ver cómo le van a contestar, y no puede quedar la cosa así. Y si queda así es porque todo esto es pura máscara de quedar bien, como he dicho antes. No digo que sea así, pero al pan pan y al vino vino. Y lo que pase vamos a ver. Y yo mientras viva, pues si Monseñor Felé se cree el gurú de la tradición, pues que sepa que hay alguien que tiene bien medidas las cosas y que los conoce. Y por eso no hay peor cuña que la del mismo palo. Y como no estoy dispuesto a callarme, ni por poco ni por mucho, ni con puesto ni sin puesto, solamente que me liquiden y me harán un santo favor, porque me ahorraré del purgatorio que me tocará. Pero no me pienso callar y marcarles el paso, porque cuando el corazón deja de bombear lo suficiente, tiene un marcapaso, y hay que ponerle el marcapaso también a estos 3 para que no se nos queden. Porque ¿por qué esperaron hasta ahora para decirlo? Y Monseñor Felé, en su ingenuidad, dice claramente que son irrealistas, porque no ven el bien de todo esto, del cambio favorable que hay hacia la tradición y de lo que a él le han prometido, claro. Y ver una super herejía en Vaticano II, pero claro que sí, pedazo de estúpido, es una super herejía. Si de super herejía se puede hablar,
Pero no hace falta super herejías, bastan que haya herejías, pero vean el lenguaje que tiene. Entonces, como para él no hay super herejías, hay que ver que la cosa no va tan mal. Pero ¿en qué mundo vive? Por favor, Monseñor Felé, está peor que Caperucita Roja. Lo que él debiera de hacer es renunciar por inepto y con un poquito de humildad. No lo va a hacer porque está muy convencido de su misión divina de restaurador, Superman de la iglesia. Y los dos tontitos que tiene al lado van con él. Es tremendo, mis estimados hermanos. Y la autoridad, hay que decírselo a Monseñor Felé, no está para que tú hagas lo que se te dé la gana. No es la autoridad pagana, tiránica, voluntarista, nominalista. Es la autoridad católica, apostólica, tomista, al servicio del bien y de la verdad. Y si no, se deslegitima. ¿Qué concepción tiene el de la autoridad? De un alumbrado con poder, y en él recaen los destinos de la fraternidad. ¡Qué colmo! Hay que saberlo. Los 4 obispos tienen el mismo rango jerárquico, no como miembros de la fraternidad, sino como obispos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y son vigías de la fe. Como el otro va a decir, ustedes ahora no me tienen que decir nada, soy yo el que decido. ¿Qué le pasa? Es aberrante. Por eso hay que ver qué va a pasar, qué respuesta va a haber. Pero pase lo que pase, mis estimados hermanos, esto demuestra el problema grave que hay y que ha ocasionado Roma apóstata dentro de la fraternidad. Y que los fieles que dudaban se den cuenta que hay un problema, y profundo, y no viene de ahora, viene de hace 12 años. Como el mismo Monseñor Felé en su ingenuidad dice, desde hace 10 años ha habido cambios. Sí, claro, desde el jubileo. ¿Qué cambios hubo? Todo este filtreo, este contubernio que está por concluir en la defección pública y oficial de la fraternidad. Aunque yo lo he dicho, la fraternidad de derecho ya cayó cuando renegó en seguir combatiendo con eficacia y aceptando los 2 preámbulos. Eso es un pecado que hay que deshacerse. Y si estos 3 obispos no se deshacen de esos 2 preámbulos, no van a llegar lejos. Dios no quiere medias tintas. Sí, sí, no, no. Toda otra cosa viene del demonio, del maldito. Pues así están las cosas, mis estimados hermanos. Ya ven ustedes
que no es un problema de 2 o 3 curitas locos que salieron o los echaron, como en mi caso, por caprichitos personales o problemas personales. Es una cuestión doctrinal y de fe. Yo no quiero estar en los zapatos de Monseñor Felé, porque será juzgado como todos, pero él con la responsabilidad de haber creado este malestar y este verdadero cisma que ha dividido a los tradicionalistas, a los fieles. Es lamentable y se ha perdido la contundencia ante el combate. Ya no se combate, porque aún los sacerdotes que no están muy de acuerdo ya no tienen esa energía, ese espíritu de combate. Ha habido aburguesamiento, comodidad, han temido. Yo no los culpo, porque es Dios el que juzga, pero sí digo las cosas como son. San José dijo: está encinta y me alejo. Juzgó como era. Y eso es lo menos que se puede hacer en este momento. Pues bien, mis estimados hermanos, mantengámonos en esa perfecta ley de la libertad, en la verdad que nos hace libres. Y saber que nuestro Señor salió del Padre, vino al mundo, vuelve al Padre, y que aparecerá una segunda vez en la bienaventurada esperanza de su parucía, justamente para arreglar todos estos desmadres de todos estos tontos de turno. Tanto del modernismo como de la fraternidad. Lamentablemente. Guardemos todas estas cosas presentes. Demos gracias a Dios que por lo menos estos 3 obispos han manifestado su desacuerdo y que Dios les dé la energía que no tuvieron antes, que les perdone su pecado y que en lo que queda demuestren que salen a la altura y purifiquen los errores pasados. Si no es así, pobre también para ellos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que haga ver estas cosas a los pobres fieles que están como ovejas sin pastor. ¿A quién le cree? A los padres de la fraternidad que les decía que todo está bien y ahora dicen que hay un problema de cisma. Entonces no estaba bien, esto estaba podrido. Es desconcertante. Pero gracias a Dios, en mi caso por lo menos, esto yo lo he dicho. Y no lo he dicho en mi nombre, sino en el nombre de Dios. ¿Lo habrán dicho otros? No sé. Pero yo en eso he cumplido con mi deber y lo seguiré cumpliendo. Y si no, ahí están los escritos. Otra cosa
es que me hayan considerado de quinta o de cuarta, loco o estúpido o lo que sea. Pero la historia así está. Y contra factum no hay argumentos. Contra los hechos no hay argumentos. Pues bien, mis estimados hermanos, pidámosle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Padre Eterno nos ama, de seguir dando ese testimonio en la divinidad de nuestro Señor, guardando su divina palabra, para que así nos salvemos y ayudemos a salvar en el nombre de Jesús a todos los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.